de una vez. Vamos a hacer tabla periódica. El inicio de la tabla periódica, ¿no? Recuerda que configuración electrónica con tabla periódica se relaciona. Está muy ligado, ¿correcto? Entonces, empezamos. A ver, ahí está el lema. Por favor, el lema siempre va arriba del título, no va debajo, ¿ya? Aquí está la fecha, el objetivo y está la capacidad. ¿Cuál es la capacidad? La capacidad es que identifiques las tablas periódicas antiguas. Esa es la capacidad que debes de aprender hoy, finalizando la clase, ¿correcto? Ahora, el objetivo es reconocer la tabla periódica y su historia, cómo se crea, cómo se inicia, ¿no? Entonces, empecemos con la primera tabla periódica. La primera tabla Buenos días. periódica fue de Proust, 1854, ¿correcto? Para clasificar los elementos químicos se emplea el hidrógeno como generador de los mismos, a los que llamó hidrogeniones. Es decir, Marcel Proust, en el año de 1854, emplea como formador de todos los elementos químicos, emplea el hidrógeno. Y a él lo va a llamar hidrogeniones, ¿correcto? O sea, ya la palabra hidrogenión se había creado antes, ¿correcto? Antes de que venga Bohr. Solamente Bohr lo cogió y lo tomó. Me dejo entender, ¿no? Profesor, ¿puede ser ejemplo? Sí. Si tenemos el carbono 12,6, tú tendrías que colocar 12. Profesor, ¿12 a qué se debe? Se debe al número de masa, pues, que está arriba. 12 veces el átomo de hidrógeno. Si tengo el nitrógeno 14,7, tendría que colocar 14 veces el hidrógeno. Si tengo el carbono 24,12, tendría que colocar 24 veces el hidrógeno. ¿Ya? Si yo tuviera, por ejemplo, por ejemplo, el boro. Vamos a ver si están entendiendo esa parte de acá. Aquí está. Coloco boro, 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 boro 8, ya, 5. ¿Cuánto sería su respuesta? ¿Alguien me da la respuesta? ¿Cuánto sale ahí? Para el caso del boro. Para el caso del boro, ¿cuánto sale? ¿Hay o no hay respuesta? Después, cuando dejo los ejercicios de clase, no lo hacen, no entienden y ni preguntan. ¿Cuánto sale ahí? ¿Sale o no sale? Estoy preguntando. ¿Alguien que me dé solución? ¿Cuánto sale ahí? ¿No hay nadie que me dé solución? Pero, mi 81H1. Cristian, cualquiera que me dé Aquí solución, es ¿cuánto sale? Estoy preguntando. ¿Cuánto es la respuesta? No escucho. Tiene sus audios muy bajitos. 81H1. Claro, 8 veces qué, 8 veces qué, profesor José Luis, 8 veces el átomo de hidrógeno, o sea, pues, ahí está. Uy, disculpen, ahí está, ¿ya? 8 veces el átomo de hidrógeno, ¿correcto? Entonces, en base a eso, hizo Proust su clasificación de la tabla periódica, en base a Proust, ¿no? Al hidrógeno. Él tomó como base el hidrógeno para formar los elementos químicos que hasta esa fecha eran unos cuantos, o sea, no eran muchos, ¿correcto? Pero está mal, pues, o sea, no debe hacerse así. Estoy explicando cómo se van generando las tablas periódicas. Esta es la primera tabla, pues, o sea, es como si fuera el inicio, el preámbulo, ¿no? Me dejo entender, ¿no? Siguiente tabla, es la tabla de Jacobo Berzelius. ¿Qué hizo Berzelius? Berzelius, después de 6 años, Berzelius lo que hace es clasifica a los metales y a los no metales que en ese tiempo existían. En el año de 1860 había metales y no metales, pues. Esas cantidades de metales y no metales, él los clasificó, ¿no? Él los distinguió, dio sus características. Eso hizo Proust, clasificó a los metales y no metales. Los metales de ese tiempo tenemos el oro, la plata, el titanio, el cobre y el aluminio. Los no metales, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y carbono. Habían más, pero son los principales que él colocó. Igual, esta tabla de Proust, error, la tabla de Berzelius, fue un intento de clasificar, ¿correcto? Se le puede decir en un error algún 30%. También falló, tuvo errores, ¿no? La siguiente tabla es la tabla de Dobereiner, que es antes de la tabla de Berzelius, año 1817. ¿Qué hizo Dobereiner? Dobereiner clasifica a los elementos químicos en grupos de 3 en 3, de tal forma que se forma una triada. Por eso se le llama triada de Dobereiner. Ahora, si yo tengo 3 elementos químicos, X, W, Z,
¿ya? A mí lo que me interesa es esto de acá, que lo voy a pintar de color rojito, el W, ¿correcto? Entonces, este W, ¿cómo calculo yo su número de masa? Fácil, hago una semisuma del primer elemento y el segundo elemento. Ahí está. A1 más A2 dividido entre 2. Semisuma. Si no fuera el 2, sería suma, pues. Semisuma indica mitad. Lo mismo para hallar la carga protónica. Z3 sería Z1 más Z2. Esto se emplea mucho en ejercicio. O sea, la triada de Dobereiner sí tiene aplicación. Lo puedes hacer en ejercicios. ¿Correcto? Pero también no es válido lo que hizo Dobereiner, ¿no? O sea, le digo la verdad, ¿no? La tabla de Proust no sirve, la de Berzelius peor, la de Dobereiner tiene aplicaciones, pero no es la realidad, o sea, tampoco vale, ¿no? Siguiente tabla, se llama el tornillo telúrico de Chancourtois, año 1863, o sea, 3 años después de la tabla periódica de Berzelius. ¿Qué hizo Chancourtois? ¿Qué hizo? Clasifica los elementos en orden creciente a su masa atómica. Masa atómica, profesor, ¿qué es masa atómica? Me estoy quemando el cerebro. Masa atómica es el A. ¿Me estoy dejando entender? Masa atómica es el A, número de masa. Ellos le llamaban masa atómica. En forma de espiral o caracol. ¿Han visto esas escaleras que son contorneadas? Ya así, de esa forma, Chancourtois genera su tabla periódica. Colocados de menor a mayor en forma ascendente, ¿ya? Y de mayor a menor en forma descendente. A los elementos químicos, los elementos químicos guardan propiedades similares. Es decir, Chancourtois con los elementos químicos que en ese tiempo ya estaban descubiertos, él crea su tabla en forma de una espiral, como de una escalera contorneada, ¿no? Así. ¿Han visto una escalera? Se han visto escaleras contorneadas que a veces las personas hacen en sus casas, ¿no? En sus construcciones. Ya, entonces, desde abajo hacia arriba, ya, es de menor a mayor, masa atómica. Y de arriba hacia abajo, de mayor a menor. ¿Correcto? Masa atómica. Ahora, profesor, la tabla periódica de Chancourtois se utilizó tampoco. Es un intento, tampoco. O sea, también fue descartado. No, no sirve. Pasemos a las octavas de Newlands. ¿Qué hizo Newlands? Newlands va a clasificar. Newlands hace casi lo mismo parecido a lo que hace Dobereiner, pero Dobereiner se complicó más, hallar número de masa, hallar carga protónica, ¿no? Entonces, no es tan convincente. No convenció a los científicos de ese momento, ¿no? Recuerden que sus trabajos se presentan en un simposio. Lamentablemente no convenció. Cuando no convence, pues lo rechazan, pues. Pero apareció Newlands un año después de Chancourtois, 1864. ¿Qué hizo Newlands? Newlands clasifica los elementos químicos en grupos de 7 en 7. 7 en 7. Por eso que se le llama octavas o sistema de notas musicales. ¿Correcto? Ahora, acá hay ejemplos de la tabla periódica, ¿ya? De Newlands. Calcio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. El flúor, ¿ya? 3, 4, 5, 6, 7. El siguiente elemento debe tener propiedades similares al flúor. Luego viene calcio, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre y cloro. O sea, después del cloro, ¿correcto? Voy con flúor, oxígeno, nitrógeno, carbono, boro, berilio y calcio. El cloro tiene propiedades similares al flúor. Claro, pertenecen al mismo grupo, el grupo de los halógenos, formadores de sales. Entonces, la tabla periódica de Newlands más o menos que tenía credibilidad, pero hacer estas clasificaciones de 7 en 7 no les convenció tampoco a los científicos y a los críticos de esa era, tampoco de ese tiempo. No le convenció, no convenció. Qué pena, pues, Newlands, no convenciste. Después de 5 años, ya había como un futuro incierto para la química y la tabla periódica, hasta que aparece un señor, Dmitri Mendeleev, es un químico ruso, año 1869, 5 años después exactamente. ¿Qué hace? Dmitri Mendeleev, su tabla periódica sí es considerada tabla. Es la única que se considera tabla periódica, no hay otra. De todas las que te he presentado, Berzelius, ¿ya? Proust, Mendeleev, Dobereiner, Chancourtois,
Newlands, la única que se considera tabla periódica y precursora de la tabla periódica que tienen la actual, que lo puedes conseguir en cualquier librería, puedes conseguirlo en cualquier, puedes entrar a Google y imprimirlo, es la de Dmitri Mendeleev. Me dejo entender, ¿no? Es la única. Entonces, si yo te pregunto en el examen bimestral, ¿cuál es la única tabla que es considerada la precursora? Tu respuesta sería Mendeleev. Tabla periódica de Mendeleev. Es la única. ¿Por qué, profesor? Porque ahorita lo voy a explicar, pues. ¿Qué hizo Mendeleev? Mendeleev lo que hizo es clasificar los elementos químicos en función a su peso atómico. Profesor, ¿peso atómico qué significa? Peso atómico significa número de masa. Pues ahí está la A. Ahora, en series y grupos. Ya. Clasifica en series y en grupos. Newlands clasificó en series. Chancourtois hizo una tontería. Dobereiner de 3 en 3, tampoco. Berzelius, menos. Proust, tampoco. Entonces, el único que está haciendo orden es Mendeleev. Ahí está, lo estoy leyendo. Series y grupos, donde los elementos de un mismo grupo poseen la misma valencia y propiedades semejantes. O sea, desde el año 1869 conocemos la valencia, pues. ¿Correcto? O sea, los que están en un mismo grupo tienen la misma valencia. Y es verdad. Grupo 1A, Valencia 1. Grupo 2A, Valencia 2. Grupo 3A, Valencia 3. Grupo 4A, Valencia 4. Grupo 5A, Valencia 5. Continúo. Grupo 6A, Valencia 6. Grupo 6A, 7A, Valencia 7. Grupo 8A, Valencia 8. 8 electrones en su última capa o nivel. Ahí está. Es verídico lo que está haciendo Mendeleev. Y sí, lo puedes entender con la realidad, con la tabla periódica actual. Ahora, su insistencia es que los elementos con características similares se colocaran en las mismas familias, o sea, en los mismos grupos. Le obligó a dejar espacios en blanco en su tabla periódica. Por ejemplo, predijo la existencia del galio y del germanio. Él creó el término ECA. Profesor, ¿qué significa ECA? La palabra ECA, que lo voy a colocar arribita para no interpretar más, la palabra ECA, ¿ya? La palabra ECA, significa después de. Entonces, no te voy a hacer una pregunta en el examen bimestral y yo te haga la siguiente pregunta. ¿Qué significa la palabra ECA? ¿Correcto? ¿Qué significa, profesor? Después de. Tu respuesta sería después de. Entonces, ECA aluminio, después del aluminio. ECA silicio, después del silicio. ¿Correcto? Me estoy dejando entender, ¿no? Ahora, Mendeleev, en base a observaciones y estudios de los elementos químicos, planteó la siguiente ley, ¿ya? ¿Cuál fue la ley de Mendeleev? Las propiedades físicas y químicas de los elementos son función periódica de su peso atómico. Esa es la primera ley que existe. Las propiedades, repito, las propiedades físicas y químicas de los elementos químicos son función periódica de su peso atómico. Vuelvo a repetir, no te voy a preguntar. Coloque usted la ley periódica de Mendeleev. Las propiedades físicas y químicas de los elementos químicos son función periódica de su peso atómico. Esa es la primera ley. Ahora, por eso es que Mendeleev agrupa los elementos químicos en columnas. Ahí está. Gracias, Mendeleev. Fuiste el primer precursor. Ahora, todo lo que brilla no es oro, pues, lamentablemente, jóvenes. Es por eso que Mendeleev tiene fallas. Profesor, pero yo estoy viendo que está haciendo todo correcto. Sí, pero hay errores. Hay errores. Entonces, es un ser humano, se puede equivocar. A pesar que sea científico, se le puede escapar. Y aquí está, errores de la tabla de Mendeleev. Estos son los 3 primeros errores. Primer error, no agrupó metales y a los no metales. Ya. O sea, no hizo lo que realizó Berzelius. Qué pena, pues, Mendeleev. O sea, hiciste todo bien, pero no agrupaste metales y no metales. O sea, él mezcló todo, los metales con los no metales. Lamentablemente, pues, ¿no? Qué pena. Ahora, no dejó espacios vacíos, pero profesor, yo he leído, a ver, regresa a la diapositiva, profesor, a la diapositiva anterior, yo he leído que sí dejó espacios vacíos. Claro, dejó espacios vacíos, ciertos espacios vacíos, pero no dejó espacios vacíos para todos los nuevos elementos químicos que se iban a descubrir. Se habrá dejado 5 espacios vacíos, 6 espacios. ¿Okay? Y lo demás,
En ese tiempo había 60 elementos químicos, ya con 5 espacios son 65 elementos químicos. Y yo pregunto, ¿y los demás elementos? Son más de 140 elementos químicos. Y cada día se descubren más, ¿no? Y cuando la tabla periódica se adiciona es porque saben ciertas propiedades. Me dejo entender, ¿no? Entonces, ¿qué vas a dejar 5 espacios? O sea, no tuvo una visión futurista, tuvo una visión cegada, tuvo una visión limitante. Eso es lo que hizo Mendeleev. O sea, pareciera que su tabla es perfecta. Lamentablemente no es así, pues. Le estoy explicando ahorita los errores, ¿correcto? El hidrógeno no tiene ubicación fija. Qué pena, pues, Mendeleev. Has hecho todo bien, aparentemente, pero no dejaste espacios vacíos, dejaste pocos, no agrupaste metales y no metales, y no ubicaste al hidrógeno. ¿Dónde está el hidrógeno? ¿Dónde se ubica el hidrógeno? El hidrógeno no tiene ubicación fija en tu tabla. Esos errores lo criticaron, pues, en el simposio de ciencias. Así es, pues, critican hasta que uno tiene que aprender, pues. Es así. Con la crítica uno mejora. Ahora, ventajas. Así como hay puntos o aspectos negativos, también hay puntos o aspectos positivos. Y lo tengo que mencionar. El primer aspecto positivo es, fue el primero en introducir el término ECA. Te lo expliqué. ¿Qué significa ECA? Alguien que me diga qué significa ECA. ¿Qué alumno me dice qué significa la palabra ECA? ¿Quién me dice qué Después de, significa ECA? No escucho, Cristian. después de. Muy bien, Cristian, muy bien, muy bien. Juliana no me dice nada, Eric tampoco, Jeromy tampoco, Paloma de la Cruz, Laleshka, Valerie, después de, pues, significa Leonel tampoco, significa después de. Ahora, ventajas. Primera ventaja, ya lo dije. Segunda ventaja, fue el primero en introducir una ley de clasificación. Claro, ahí está. Las propiedades físicas y químicas de los elementos químicos son función periódica de su peso atómico. La primera ley. Fue el primero en establecer filas y columnas. Eso sí, o sea, hay que reconocer lo bueno que hizo. Pues, o sea, a pesar de lo malo que hubo, se reconoce lo bueno. No hay que ser crítico negativo, hay que ser crítico positivo. O sea, te critico lo malo, pero doy a conocer tus puntos buenos, tus puntos positivos. Por eso, es una crítica constructiva. La crítica destructiva es aquella crítica que solamente critica lo malo y jamás da un aspecto positivo tuyo. A Mendeleev le hicieron ver sus puntos negativos y le hicieron ver sus puntos positivos. Entonces fue una crítica de tipo constructiva. Entonces, en un futuro aprende, jamás hagas una crítica destructiva, haz una crítica constructiva. Le dicen los puntos negativos, pero, mencionas un pero, dándole sus puntos positivos. Entonces esa persona, en vez de perder su autoestima, mejora su autoestima, porque sabe que tiene que mejorar. Así se va aprendiendo, así es el aprendizaje. Entonces, docente que te dice solamente tus puntos negativos no es docente. Es cualquier cosa menos docente. Es profesor, más no docente. Ahora, te expliqué, y aquí está, en este mapita pequeño, tiene las propiedades, propiedades, peso, densidad, valencia, fórmula del átomo y fórmula del cloruro, del óxido y del cloruro. Ahora, ECA aluminio es llamado galio, ECA silicio es llamado germanio, pronosticada y descubierta. Vamos a ver la diferencia, ¿ya? Cuando lo pronosticó Mendeleev y cuando fue descubierta. Propiedad fue descubierta en el año 1871. Descubierta en el año de 1875. Pronosticada 1871. Descubierta 1866. ¿Correcto? 86. Ahora, peso atómico, comparemos. Pronosticada 68. Descubierta casi 70. Pronosticada 72, descubierta 72.33, o sea, por una pequeña diferencia, ¿correcto? Densidad, sí, 5.3, densidad 5.93. Las diferencias solamente son decimales. Densidad del silicio, del germanio, 5.5, 5.47, decimales, decimales. O sea, el error, el error en esos valores es mínimo, no es un error del 100%. Ahora, Valencia 3, Valencia 3. Ah, la Valencia sí lo hizo bien. Muy bien, Mendeleev. Has hecho bien tu trabajo. Valencia del Germanio 4 y 4. Correcto, hay que ver los puntos positivos que hizo también. No solamente se ve lo negativo de una persona. Fórmula del óxido. Ahí está.
Él solamente puso la E como elemento, porque no sabía cuál era su símbolo, pues, ¿no? Ahora, fórmula del óxido, descubierta está ahí. Fórmula del germanio, óxido, está ahí y descubierta ahí. Ahora, del cloruro igual. Entonces, en este mapita que te he resumido, ¿no? Es un resumen de la tabla de Mendeleev, puedes notar que sí llegó a ciertas propiedades. Sí, hay que reconocerlo. Gracias, Mendeleev. Gracias a eso, pasamos a la tabla periódica moderna.